te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu grande amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, porque adorándote mi corazón te adora, Dios. Yo siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Sí, Señor, amén, aleluya. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Me da gusto verlos una vez más después de haber regresado el viernes pasado de este viaje que hicimos por Sudamérica. Estuvimos predicando en La Paz, Bolivia, en Arica, Chile, y en 2 ciudades de Paraguay. El Señor fue muy bueno y nos dio grandes y ricas bendiciones. Al final estaré dando mi reporte de esta gira que hicimos. Mientras tanto, vamos a tomar la palabra del Señor en el Evangelio a los Romanos. El Evangelio no, la carta del apóstol San Pablo, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Me quedé con lo del Evangelio de San Mateo de hace rato. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 11, el verso 25. Mire, antes de la escritura, no sé si los hermanos que estén en la computadora pudieran tener las imágenes que quedé de mostrar la última vez sobre los que entraron en Egipto. Ojalá ya las tengan. La carpeta se llama Egipto precisamente, para que proyectarlas y terminar esto y continuar con lo que voy a hablar en esta mañana. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento o la ceguedad en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección de Dios son muy amados por causa de los padres. Vamos a seguirle nuestro rostro. Señor, te pido, Padre Celestial, que tú me des el entendimiento y la revelación de tu palabra, Señor, para de esa misma manera transmitirla a tu pueblo, Señor. Padre, aquí hay una porción de tu novia, Señor, que han venido, Dios, para poder ser edificados con tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Padre Celestial, es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, Señor. Así que, Padre, tu palabra, Dios, es tan completa, es tan extensa, Señor, que tiene de todo lo que tú sabes que necesitaríamos en este tiempo final, Señor. Padre, yo te ruego que tú nos ayudes en esta mañana, que me ayudes a mí, Padre Celestial, especialmente, Señor Jesús, y que tú nos des de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo lo pido. Amén. Amén. Tome su asiento. En esta mañana, bueno, el tema es el endurecimiento de Israel en parte. Este es sermón número 4. Y ojalá y alcance a lo que es el subtema en esta mañana, que voy a hablar sobre los 4 errores fatales de Israel. Y bueno, estos errores, no es que uno esté buscando errores a Israel, pero fueron errores que el profeta menciona a través de los sermones, y a ellos me voy a estar refiriendo en esta mañana. Pero mire, la otra vez, y bueno, sucedió lo que pasa es que se reinició la computadora, quizá por una sobrecarga o algo, y estábamos viendo, nos quedamos en lo último, de que cómo es que la Biblia en varias escrituras en el Antiguo Testamento dice que fueron 70 personas las que entraron en Egipto, mientras que Esteban en el Nuevo Testamento en Hechos 7:14 dice que fueron 75. Entonces el asunto en esta mañana es tan solamente ver
dónde está la verdad, si fueron 70 o fueron 75. Ahora mire, yo creo que la palabra de Dios no se contradice de ninguna manera. Lo que falta, más bien, si vemos alguna contradicción en la Biblia, es debido a nuestra limitación humana, por decirlo así. Mire, y con el mensaje es lo mismo. Hay gente que encuentra contradicciones en el mensaje, yo no las encuentro. Solamente que eso se debe precisamente a la falta. Bueno, lo voy a resumir en esto. Yo creo que es a la falta de revelación. Mire, en esta mañana yo quiero referirme a esto y luego ya paso a lo siguiente del tema. Primeramente, ¿cuántas fueron las personas que entraron a Egipto? ¿Fueron 70, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, o fueron 75, como dice Esteban en el Nuevo Testamento? Para ello, bueno, ojalá y tengan ahí la primera diapositiva que dice Rama de Lea. Mire, vamos a contabilizar las personas que entraron en Egipto. Primeramente, esto, espéreme, déjeme ver. Esto usted lo encuentra en Génesis 46, del 9 al 15. Si uno contabiliza cada una de estas personas, la Biblia dice que fueron 33 personas las que entraron en Egipto en estas escrituras, pero si uno las cuenta, contabiliza 1 más 7 más 25 más 2, nos va a dar un total de 35 personas. Ahora, bueno, ¿dónde está la diferencia? Observemos que aquí se contabilizaron o se computaron 35 personas. Pero de estas 35 personas, nosotros vamos a descontar a estas dos, a Er y a Onán. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué hay que descontarlos? Porque si usted se fija, estos eran los hijos de Judá. Usted sabe que uno de ellos murió, y entonces, eso lo habla la Biblia. Entonces, la ley, bueno, no había una ley todavía, después se convirtió en una ley. Ya hemos hablado de eso. Cuando una mujer enviudaba, el siguiente cuñado, digamos, el que le seguía a su esposo, es el que tenía que casar con ella. Entonces muere uno de ellos, y entonces el otro, que fue Onán, la Biblia los dice, ya una vez hablamos de eso, como es que él no quería tener descendencia, y entonces el Señor lo mató. ¿Es verdad? Entonces, si a estos 35 que nos da la Biblia, a estos le quitamos estos dos, entonces ya no tenemos 35, sino que tenemos 33. Ahora, esto nos dice que los muertos no fueron tomados en cuenta, y a decir verdad, esto tiene sentido, puesto que el pasaje nos dice claramente que se trata de personas que entraron en Egipto, y como es natural de suponer, desde luego que los muertos no pudieron entrar en Egipto. De todo esto también recordemos dos cosas. Primero, que los muertos no se tomaron en cuenta en este conteo de 35. O sea, en este conteo de 33 no se tomaron en cuenta, en este de 35 no se tomaron en cuenta que ya habían dos personas que habían muerto. Y segundo, que Lea es contada también, Lea, en estas 33 personas. Ahora, creo que hasta ahí lo entendemos, ¿verdad? ¿Por qué la diferencia de 35 que dice la Biblia, o 33 mejor dicho, que dice la Biblia, y nosotros contamos 35, pero en estas 35 estamos descontando a estos dos? Muy bien, si pueden pasar a la siguiente diapositiva, que es la rama de Zilpa. La siguiente. Ahí está, mire, según el total de la Biblia, fueron 16 personas que entraron en Egipto. Esto está en Génesis 46, del 16 al 18. Pero si nosotros computamos esto o lo contamos, no nos va a dar 16, sino nos va a dar 17. Porque 1 más 2 son 3, más 12 son 15, más 2 son 17. ¿Cómo explicamos eso? Mire, curiosamente la Biblia cuenta 16 personas, mientras que el total que da son 17. Esta diferencia de una persona nos hace pensar, dentro de ellos habría algún muerto en este listado, como sucedió en el caso de Er y Onán. Bueno, eso lo vamos a dejar como interrogante y al final voy a cerrar el círculo. La tercera diapositiva, que es la rama de Raquel, que es la que sigue. Mire, una vez más aquí tenemos 14. Aquí están las escrituras. Tenemos 14 según la Biblia. Pero si nosotros contamos a cada uno de ellos, en total nos dan 15, porque 1 más 2 más 12 son 15. Ahora, aquí hay algo muy importante. Una vez más, es la misma diferencia. ¿Por qué?
Porque nosotros sabemos que esta Raquel misma, que aquí está contabilizada, sabemos que ella había muerto. O sea, Raquel no entró en Egipto. ¿Sí me explico? Ahora, entonces, esto está en Génesis 35, 16 al 20. Así que tal y como dice la Biblia, fueron 14 personas las que entraron en Egipto. Ahora, la siguiente y es la última diapositiva, que es la rama de Bila, que es la siguiente concubina o una de las concubinas de Jacob. Aquí está. Una vez más, aquí está la diferencia. Encontramos 8 personas, 5 más 2 más 1 son 8. Pero según la Biblia, en esta escritura solamente entraron en Egipto 7. Ahora, aquí hay algo importante que yo quiero que note. Ahora, si aquí, como por decirlo así, sobra uno, también la pregunta es que si alguno de estos murió. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Mire, entonces vamos a sumar el conteo. Primeramente, el conteo de la Biblia en las 4 diapositivas son 3, 33 más 13, perdón. El gran conteo, según la Biblia, los datos de la Biblia son 33 más 16 más 14 más 7, nos dice o nos da un total de 70 personas que entraron en Egipto, sin contar los muertos. Pero el gran total que encontramos, como decía, el gran total computado, nos da 35, 17 más 15 más 8, en total 75 personas de la parentela de Jacob. Mire, no importa si estaban muertos o no, porque lo que habla Esteban en el libro de los Hechos, él no nota o no hace notar quién entró a Egipto, sino cuántos eran el total de los familiares, según Hechos 7:14. Es decir, para Esteban no era importante cuántos entraron en Egipto, sino a cuántos mandó a llamar José. Ahora, José, desde luego, él ya tenía tiempo en Egipto, así que José no estaba enterado de cuántos de la parentela acá ya habían muerto. ¿Sí me explico? Ahora, mire, en Génesis 45, 9 al 10 se cuenta cómo José hizo esto. Dice en Génesis 45, 9 al 10, daos priesa e id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Entonces José estaba llamando a todos. Pero mire, tenemos que tomar en cuenta esto. José, como en aquel tiempo ni se escribían cartas, ni había correos electrónicos, ni había teléfonos celulares, de ninguna manera, él no sabía lo que había acontecido en casa de Jacob. ¿Sí me explico? Por eso él los mandó llamar a todos, pensando él que todos estaban vivos. Ahora, como podemos leer en este llamado, Jacob y toda su familia estaban incluidos sin excluir a ninguna persona. Así que concluimos que ni Esteban ni Moisés estaban errados, simplemente se trata de conteos distintos. Uno de lo que realmente eran los que quedaban vivos y otro de aquellos que José pensaba que estaban vivos. Ahora, pero hay otro detalle. Mire, en Génesis 46, 26 nos dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, quiero que note, que es de sus lomos, o sea que eran familiares consanguíneos de Jacob. Todas las personas que vinieron con Jacob, procedentes de sus lomos, si las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Aquí ya encontramos otra cifra, ya no de 70, ya no de 75, sino de 66. Ahora, este texto hace un nuevo conteo basado en esto. Mire, primero, solo se incluyeron aquellos que fueron con Jacob a Egipto, es decir, que entraron al mismo tiempo que Jacob. Esto implica que no se toma en cuenta a los muertos y que no se cuenta ni a José ni a los hijos de José, pues ellos subieron a Egipto antes que Jacob. No sé si me explico. O sea,
Es natural que cuando José manda a llamar a su parentela, él ya estaba en Egipto. Así que él no podía ser contado con aquellos que entraron, porque él ya estaba allí. Ahora, la escritura esta que decía que fueron procedentes de sus lomos, es decir, que estos eran exclusivamente sus hijos y nietos. Por tanto, este conteo que hace la Biblia excluye no solo a las mujeres de los hijos, sino también a las mujeres de Jacob. Entonces, con esto en la mente, vamos una vez más a reevaluar, a considerar esto. Al tomar los 70 parientes vivos que entraron en Egipto y descontarle a José y a Efraín y a Manasés. ¿Quiénes eran Efraín y Manasés? Eran hijos de José. Porque no llegaron junto con Jacob, quedan 67 personas. Pero resulta que la Biblia no habla de 67, sino de 66. Esto significa que todavía hasta aquí estamos contando a alguien que no debe de ser contado entre la parentela. Bueno, pero ¿quién es ese alguien? Al revisar los primeros conteos que hicimos para llegar a los 70 parientes, nos dimos cuenta que de la rama de Lea teníamos exactamente 33 personas. Esto es contando a Lea, pero Lea no puede ser contada entre los 66 porque es esposa y no es hija o nieta. O sea, al sacar a Lea, llegamos al número que efectivamente la Biblia nos dice en Génesis 46, 26, que son 66 personas. Otra cosa, los fallecidos en las ramas de Raquel y Bila, aún falta responder esta pregunta. En la rama de Raquel el conteo dio exacto porque Raquel había muerto, pero en la rama de Bila y Silpa parece haber muerto alguno sin que se declarase de quién se trataba. Bueno, ¿quiénes fueron los que murieron en este caso en cualquiera de estas ramas? Desde luego que no pudo haber sido alguno de sus hijos o nietos de Jacob en estas dos ramas, porque sería imposible llegar al conteo de 66 personas que vimos ahorita anteriormente más arriba. Por tanto, las personas muertas en la línea de Bila y en la de Silpa no pueden ser otras cosas que las mismas, o no pueden ser otras que las mismas Bila y Silpa. Con esto no solo comprobamos que los tres conteos son correctos, sino que todas las mujeres de Jacob con las que vivió más tiempo, sino que de todas las mujeres de Jacob, la que vivió más tiempo y la única que pudo entrar fue Lea. Entonces, con esto está probado que los tres conteos que dice la Biblia son correctos. Muy bien, ahora sí ya voy a entrar a este tema. Esto lo había dejado pendiente la última vez, pero bueno, ya está aclarado. Mire, cuando los hijos de Israel llegaron a Egipto, fueron puestos en una condición privilegiada, debido a la posición que tenía José ya en Egipto. ¿Quién era José en Egipto? Era el segundo después de Faraón. Y eso no fue casual, sino fue debido a aquellos sueños que tuvo Faraón y que fueron interpretados por José. Pero no solamente que fueron interpretados por José, sino que él le dijo qué era lo que debían de hacer, escuche, para salvar a Egipto. Faraón había tenido aquellos sueños de las 7 espigas llenas de grano y 7 espigas vacías, de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, pero eso era simbólico. Por eso turbó a Faraón. El asunto es que lo soñó, y entonces fue cuando el copero se dio cuenta que en la cárcel había un recluso con el cual él había estado, un hebreo llamado José, el cual había interpretado los sueños del copero y el panadero, y ambos sueños, su interpretación había sido correcta. Entonces es cuando cuando el Faraón lo llama. Y José no solamente le dice, mira, vienen 7 años de abundancia y vienen 7 años de sequía. Bueno, pero con todo y eso, qué bien le hacía a Faraón si no tenía un consejero que le dijera, mira, esto es lo que tienes que hacer. Porque Dios, hermano, si Dios da algo, lo tiene que dar completo.
Entonces José le dijo: mira, constrúyete graneros, todos los graneros que puedas, para que puedas almacenar el trigo en estos 7 años de abundancia, para que cuando vengan los 7 años de escasez, tú de ahí puedas tomar. Efectivamente, como lo dijo José. Ahora mire, José le dijo algo: la razón que has soñado esto es porque este sueño, que has tenido el mismo sueño 2 veces, esto quiere decir que este sueño procede de Dios. Cualquier persona puede soñar, usted y yo, y a veces soñamos cosas sin sentido, quizá otras cosas con sentido, pero José estaba plenamente cierto. Ahora mire, no se necesita ser un cristiano para tener un sueño espiritual. Nabucodonosor soñó 2 veces, y él era un pagano. Y uno de sus sueños, el de aquella gran imagen, nos está afectando hasta nuestros días. Después vamos a ver con detalle cómo es que eso afectó a Israel y eventualmente vino a afectar a todo el mundo. Después Dios le mostró un sueño tratándose de su propia persona, cuando él veía un árbol, porque el ser humano en la Biblia es comparado con un árbol. Y era un árbol frondoso, las aves del cielo venían y se posaban sobre él. Pero mire, aquel hombre, como muchas veces el ser humano no puede estar exento de eso, dijo el profeta de Dios: usted permita que Dios bendiga a un hombre y el hombre va a pensar que ya no necesita de Dios. Ningún laico, ningún ministro a veces está exento, yo mismo, de eso. Por eso el profeta siempre dijo: Señor, manténme humilde. Y él dijo algo tremendo, hermano, que yo permito que Dios permita que esto pueda ser esculpido en cada corazón. Él dijo: el día que usted se levante del polvo de la tierra, se está levantando más alto que Dios. Eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Pero regresando a José, entonces José salvó a Egipto. Eso lo hace. Ahora mire, yo estoy hablando lo natural. Yo sé que de esto uno puede tomar todos los tipos que el profeta nos dijo, que José es un tipo de Cristo, y él lo cuadra perfectamente en cada detalle de la vida de José. Solamente que hay una diferencia entre la sombra y lo real. José era perfecto, con excepción de una cosa. Cuando la Biblia habla del Mesías, dice que no se halló engaño, mentira en su boca. Pero José, cuando llegaron a Egipto, sus hermanos les dijo: ustedes no les vayan a decir que son criadores de ganado, porque los egipcios aborrecen a los pastores. Eso es lo que dice la Biblia en Génesis. Entonces José fue, hermano, casi perfecto. Pero con todo y eso, esa era la obra maestra. Ahora, entonces, José es puesto de tal manera que si José se aproximaba, todo mundo tenía que doblar su rodilla. Las trompetas sonaban, ¿por qué? Porque José estaba viniendo. Y el profeta dijo: uno de estos días, o la Biblia dice que uno de estos días, toda lengua, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Pero estamos solamente en lo natural. Entonces, cuando ellos llegan, José les había preparado un lugar. Él, aunque estaba en Egipto, donde tenían a Osiris y a todos aquellos dioses, unos con cabeza de chacal, otros con cabeza de halcón y lo que sea, José había sido enseñado en algo más que eso. Él dijo: para que mis hermanos no estén ahí compartiendo la idolatría, él les anticipó: les he preparado un lugar llamado Gosén. Ahí es donde ustedes van a vivir. Ahora, con el tiempo la Biblia nos dice que ellos se fueron multiplicando. Pero entonces con el tiempo las cosas cambiaron.
¿Qué fue lo que hizo ese cambio? De haberlo recibido primeramente como a los parientes del Salvador de Egipto, después poco a poco haber caído en la esclavitud. Ellos no llegaron a Egipto para ser esclavos. Fue el cambio del tiempo aquello que los redujo a esa condición. Pero ¿qué fue lo que motivó eso? Mire, si usted lee Éxodo 1:8, yo lo voy a leer de una versión que es la versión La Palabra de Dios para Todos. Y tomé esta versión para decirlo de una manera clara y que lo podamos entender. Éxodo 1:8. Luego llegó al poder de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. La versión antigua dice que subió al trono un faraón que no conoció a José. Entonces, este faraón que llegó al trono, él no sabía nada de José. No sabía que si Egipto permanecía en la condición en la que estaba, es porque muchos años atrás un hebreo les había salvado a la nación y eventualmente al mundo. Usted dice al mundo, claro, porque las naciones iban a Egipto por trigo. Eso fue lo que motivó a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto por trigo. Ahora, este faraón no sabía que habían tenido un salvador llamado José. Y esto fue por una razón. Mire, el profeta de Dios dice en el sermón La Hora ha llegado, predicado el 15 de abril del 51, párrafo 20. Dice, llegó la hora en una ocasión que los hijos de Israel fuesen liberados de la esclavitud egipcia. Y cuando se acercó el tiempo de la promesa, allí se levantó un faraón que no conocía a José. ¿Por qué? Aquí está. El profeta enlaza el tiempo de la liberación de ellos con que se levante un faraón que no conocía a José. Y el profeta luego nos pregunta, ¿por qué? La sazón estaba allí. Ahorita voy a tener en esta palabra. La sazón estaba allí. Ellos habían respetado a Israel hasta este entonces. Mire, yo espero que usted, cada frase que él dice tiene un motivo, porque yo después voy a desmenuzar este pequeño extracto para que podamos entender inclusive cuál es la razón que Israel está hoy en día, hasta esta mañana, todavía en la posición que está. Escuche, ¿por qué? La sazón estaba allí. Ellos habían respetado a Israel hasta ese entonces. ¿Hasta qué entonces? Hasta antes que se levantara un faraón que no conocía a José. Pero la sazón estaba allí para que ya no hubiera respeto de parte de los egipcios y de los hebreos, desde luego, para que Dios pudiera vaciar sus juicios sobre la gente. La hora había llegado. Aquí el profeta menciona 2 veces esta palabra, y es la palabra sazón. ¿Qué es la sazón? Sazón es el momento oportuno para una cosa. Mire, en el libro de los Hechos encontramos que cuando Jesús ya estaba para irse, sus discípulos le preguntaron exactamente algo que tenía que ver con ellos mismos como Israel. Y ellos le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque los judíos hasta hoy en el siglo XXI, ellos creen que su reino o que Israel va a ser restaurado. Desde luego que la óptica que ellos tienen es distinta a la que nosotros tenemos, porque para comenzar Dios nos dio un libro de Apocalipsis. Y como yo les decía al principio, no sé, nosotros sabemos más del plan de Dios para ellos que ellos mismos. Y no solamente eso, Dios envió un mensaje trayéndonos la revelación de toda la Biblia. Ahora, ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás? ¿Qué restaurar? Regresar a su estado original. Esto quiere decir que ellos sabían que Israel había tenido un estado original.
Ahora, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y Jesús, no, Él ya está para irse. Él no va a ser como con los discípulos rumbo a Maús. Ya ahí hay un tema tremendo, hermano. Quizá en estos días lo hable. Usted sabe cómo aquellos, Cleofas y su amigo, ¿por qué no lo reconocieron? Y Lucas, hablando de ellos dos mismos, Marcos nos da una clave del por qué ellos no le reconocieron. Pero mire, mi tema es este: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Jesús les dijo: no os toca a vosotros, conoced los tiempos y qué, y la sazón, o sea, el momento oportuno para hacer una cosa. Ellos no tenían por qué saber esas cosas, ni el tiempo, ni el momento oportuno que el Padre, que el Espíritu Santo había puesto en su sola potestad. A nosotros hoy en día, por la palabra de Dios y por el mensaje de la hora, se nos ha revelado el tiempo y la sazón para que estas cosas sucedan. A ellos se les fue negado. Ahora, el profeta dice que ellos, voy a regresarme un poquito más. Ellos habían respetado a Israel hasta ese entonces, pero la sazón estaba allí para que ya no hubiera respeto, para que Dios pudiera vaciar sus juicios sobre la gente. O sea, la falta de respeto para Israel estaba aproximando los juicios de Dios para ellos. Ahora mire, esa falta de respeto fue la que produjo el éxodo en los tiempos de Moisés. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque al ser ellos reducidos a esclavos, aquellos que genuinamente tenían la revelación y recordaban lo que el Señor le había dicho a Abraham, estaban clamando y diciendo: Señor, envía a tu libertador. El profeta de Dios nos dice en el sermón Enseñanza sobre Moisés que al menos Abraham y Jocabed, los padres de Moisés, ellos estaban clamando y no lo estaban como diciendo: Señor, envía tu libertador a través de nosotros. Ellos solamente estaban pidiendo eso, y Dios los honró para que a través de esa pareja pudiese venir su libertador. Ahora, esa falta de respeto fue la que produjo el éxodo en tiempos de Moisés. Escuche, esa falta de respeto fue la que produjo que el Señor dejara a los judíos en tiempo de Pablo y se volviera a los gentiles. Y el hermano Branham dijo, o él profetizó, que en este tiempo se levantaría un faraón que no conoce a José para forzar los acontecimientos y que este mismo mensaje vaya a Israel. Porque al final de cuentas, eso es a lo que yo me voy a referir en este tema, solamente que estamos llegando poco a poco, porque ellos van a recibir el mismo mensaje que usted y yo estamos escuchando. Solamente que nosotros tenemos 1 año, 2, 3, 20, 30, 35, 40, si ellos solamente van a tener 3 años y medio. Ahora, parece un hecho cargado de ironía que Moisés, el redentor del pueblo judío, es criado en la casa del enemigo de los judíos. Parece irónico, pero así se dieron las cosas, todos sabemos la historia. ¿Cómo es que Moisés fue criado? Con la cultura judía, con las enseñanzas judías, pero llegó un momento en que este hombre tuvo que hacer una decisión. Cuando él reconoció su identidad y dijo: desde este momento, como dijo Pablo en Hebreos el capítulo 11, yo rechazo las riquezas de Egipto, rechazo el trono de Egipto para llevar el vituperio por causa de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia en Hebreos. Ahora, y Dios preparó a Moisés para la liberación de Israel. Ahora, quizá usted se pregunte, bueno, pero ¿por qué dijo que Moisés es el redentor del pueblo judío? Mire, aquí es donde uno tiene que dejarse de prejuicios.
La palabra redentor es usada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y mire, yo en estos días estaba viendo algunas cosas. Usted sabe, el profeta habla en los sellos de la palabra Goel, que quiere decir redentor, el pariente más cercano. Hablando de Jesús. Jesús es nuestro redentor. Pero en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, la Biblia habla de ello. Ahora, ¿por qué Moisés es el redentor del pueblo judío? Porque ellos mismos así lo declaran, mire, o así lo reconocen. Y la Biblia lo declara. En Isaías, el capítulo 19, el verso 20, hay una escritura que yo cuando la vi dije, Señor, esta escritura está tremenda. Ahora mire, yo solamente voy a darle dos escrituras, y esta escritura de Isaías 19, 20, la voy a volver a retomar después, porque para mí tiene un gran significado. ¿Qué dice Isaías 19, 20? Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos de la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libere. Esta porción de la escritura, si uno la lee con detenimiento, no parece referirse a un evento pasado en el Éxodo, sino más bien a un evento futuro. Y después la voy a volver a retomar para explicarle el por qué el Señor la puso de esa manera. Pero mire, sin embargo, Esteban, ahora ellos, o más bien ellos fueron liberados por su príncipe y redentor. La redención, más bien, perdón, Esteban, en el Nuevo Testamento, hablando de Moisés, se refieren a esos mismos términos. En Hechos 7:35, mire, yo sé que su Biblia dice, o quizá la Biblia entre más reciente sea, dice distinto, pero yo quiero quedarme con aquello que fue escrito originalmente. Mire, Hechos 7:35 dice, a este Moisés, aquí ya Esteban le está poniendo nombre, y dice, a este Moisés, al cual habían rehusado, habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez? A este envió Dios. Mire, ellos te dijeron, ¿quién te puso a ti por príncipe y juez? Pero Esteban va más allá que eso y dice, a este mismo que la gente le dijo, ¿quién te envió a ti por príncipe y juez? A este Dios envió, le voy a leer como dice la versión antigua, la versión 1909. Dios envió por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Oiga, Moisés un redentor, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, entonces, el pueblo de Israel fueron libertados de Egipto por un príncipe y redentor, o por su príncipe y redentor. Ahora mire, la redención típica en el Antiguo Testamento fue la liberación de Israel de Egipto. En Isaías el capítulo 51, el verso 10 y 11 dice, está hablando del Señor, dice, ¿no eres tú el que secó la mar, las aguas del grande abismo, el que al profundo de la mar tornó en camino, para que pasasen ¿quiénes? Los redimidos. Si yo leo la escritura con entendimiento, Isaías aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, porque le está diciendo al Señor, ¿qué acaso no fuiste tú el que secó la mar, las aguas del abismo, el que al profundo de la mar tornó en camino, para que pasasen los redimidos? Si el pueblo de Israel, según las palabras de Isaías, eran redimidos, es porque un príncipe y redentor los había sacado. Cierto, tornarán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, pues serán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ahora, hasta aquí, hasta lo que hemos leído hasta aquí, todo esto había sido dado a ellos por Dios, por gracia.
O sea, ellos no habían hecho ningún mérito para merecerlo. Dios, por gracia, les preparó en Egipto a un príncipe redentor. Y mire, muchas veces cuando las cosas vienen contrarias, solamente eso quiere decir que Dios se está preparando para hacer algo bueno. Cuando se levanta ese faraón, repito, aquel faraón que no conocía a José, el profeta ya nos dijo que Dios lo había permitido precisamente para que le faltaran el respeto al pueblo de Israel. Por eso es algo muy importante, hermano. No en balde el profeta de Dios predicó el sermón respetos. Él dijo: el día que el padre o que los hijos le falten al respeto a los padres, esa familia se hace pedazos. El día que la iglesia, y no por mí, a cualquier iglesia, en cualquier lugar, que el pueblo le falta el respeto al pastor, esa iglesia se acaba. Eso es lo que dijo el profeta de Dios. Entonces es importante respetarnos el uno al otro, hermano. Porque cuando una persona comienza a ser respetuosa, eso lo único que habla es que tiene aquel aire de soberbia. Después de todo, ¿qué nos beneficia ser soberbios? Dijo el Señor: acuérdate que somos polvo, Señor. Acuérdate que yo soy polvo, Señor. Pero ellos, al reducir al pueblo de Israel, por un lado, el pueblo de Israel, y realmente no era una cosa fácil estar con el látigo de los capataces de Faraón sobre la espalda, pero por el otro lado, Dios estaba permitiendo que las circunstancias se dieran así para poder acercar el tiempo de su liberación. Así que después de todo, se levantó. El hecho de que se haya levantado un faraón que no conocía a José no fue casual, todo estaba en las ruedas proféticas. El Señor lo estaba permitiendo por un propósito, porque mire, escuche, eso es precisamente lo que causó que el pueblo de Israel comenzara a gemir por un libertador. Mire, yo acabo de estar en Sudamérica. No sé, ustedes se dieron cuenta, y lo voy a decir con el debido respeto, que en Bolivia habían tratado de promulgar una ley en el cual era un delito que era penado hasta por 7 años el hecho de que una persona evangelizara a alguien en la calle. Pero Dios mostró su misericordia y el presidente reculó esa ley, o sea, la vetó y no se promulgó. En Colombia algo como eso se está moviendo. Y solamente Dios sabe cuándo nosotros nos llegue el agua a los pies, y algo en México comience de esa manera. ¿Sabe usted por qué? Para que la simiente predestinada comience a clamar. Después de todo, nada es por mal, todo es por bien. Es para que las ruedas proféticas del Señor comiencen a girar. Aquello que le sucedió al pueblo de Israel no era por mal, aunque parecía mal, era por bien. Ese faraón tenía que levantarse para forzar el éxodo de ellos. Es más, mire, y yo no quería entrar a esto. En una parte el Señor le dijo a Abraham que ellos estarían 400 años en Egipto. Y en otra parte dijo, oh, qué cosa, el mismo Moisés que escribió en Génesis y dijo que iban a estar 400 años, fue el mismo Moisés que escribe en Éxodo que salieron a los 430. Mire, yo he leído distintos comentarios y cada quien le da su interpretación, pero yo me quedo con la interpretación de un profeta. El hermano Branham dice que una generación antes que el pueblo de Israel saliera, Dios ya les tenía ahí a su libertador, a su príncipe redentor, y ese príncipe redentor era Moisés. Pero como Esteban le reclama, ellos lo rechazaron y te dijeron: ¿y a ti quién te puso por juez? Y entonces Moisés sale de Egipto, está, usted sabe, 40 años en el desierto. El profeta dice: esos 40 años fueron los que retrasaron la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios tenía sus tiempos y su sazón, pero no era asunto de Dios, era asunto del pueblo. Hoy en día Dios, como cuando Él habló del 77, el Señor pudo haber venido en el 77. Pero ¿dónde estábamos usted y yo? Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido en ese entonces. Y los que ya habían nacido, ya habían creído, quizá ni siquiera estaban en posición todavía para entrar en el rapto. Dios ha
hermano, Dios ha ampliado su misericordia, no solamente por nosotros, sino por aquellos que han de venir después de nosotros. Pero le repito, el profeta de Dios profetizó y dijo que un día de estos se va a levantar un faraón que no conoce a José. ¿Para qué? Para forzar el rapto. Pero el rapto tiene que ser forzado no por agentes externos, sino por el clamor del pueblo. Señor, manda a tu libertador. Ahora, entonces, todo esto había sido por gracia. Y el Señor, bueno, usted sabe, emití esta parte de la historia porque ya se ha hablado, muchos predicadores le han hablado, de todo lo que fue, digamos, su peregrinar del pueblo de Israel por el desierto después de que salieron de Egipto. Pero yo más bien quiero llegar a esto porque para mí es un punto esencial que al final nos va a llevar a la razón que Israel hoy en día está en la condición en la que está. Primeramente, el profeta de Dios habla de 4 errores que cometió Israel. Y no que le voy a decir esto porque hoy en día usted puede ir al mensaje y decir, hermano, yo no encuentro donde el profeta haya dicho textualmente que Israel cometió 4 errores. No, pero escudriñando el mensaje, uno se va a encontrar que el profeta dice, este fue un error fatal de Israel. En otro sermón dice, este fue un error fatal de Israel. En otro dice, este fue un error fatal de Israel. Hasta que él llega a la conclusión y dice, el cuarto, este fue el error más fatal de Israel. ¿Cuál fue el primer error de Israel? El profeta dice que uno de los primeros errores que yo encuentro en el mensaje, que el profeta lo dice, es que ellos pidieron una ley. Yo digo, bueno, ¿para qué una ley? El profeta dice, pidieron una ley que nunca pudieron cumplir para comenzar. Y dijo el profeta, y Dios se las dio precisamente para eso, para demostrarles que ningún hombre puede cumplir la ley. Y por eso es que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que por las obras de la ley ni una sola persona, ni una, como este dedo, ni una va a ser salva. Y el profeta siempre nos apuntó a Éxodo 19. Bueno, yo he leído Éxodo 19 vez tras vez y digo, ¿dónde está? ¿A qué se refiere él? Y encontré esta parte en Éxodo 19:8, donde ellos dicen, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. O sea, nosotros vamos a hacer todo lo que él ha dicho y todo lo que él diga. En el siguiente capítulo, que es el capítulo 20, uno encuentra que el Señor les comienza a enumerar los primeros 10 mandamientos. Usted dice los primeros, sí, porque después de ahí es ley tras ley, ley tras ley. Usted puede verlo, el libro de Levítico está lleno de eso. Números, Deuteronomio. Pero mire, aquí es donde el profeta dice, en el sermón conferencia, predicó el 25 de noviembre del 60, párrafo 33. Allí fue donde Israel cometió su error fatal, cuando pidió la ley para servir a Dios. En Éxodo 19, después que la gracia ya había provisto un Salvador. Después que la gracia había provisto un Salvador. ¿Quién era el Salvador de ellos? El príncipe redentor del cual habla la Biblia era Moisés. Mire, yo sé que tengo que ser cuidadoso cuando digo príncipe redentor, porque la línea entre lo verdadero y lo falso es demasiado delgada. Yo ya le he dicho a ustedes, y uno dice, bueno, este asunto de querer decir que William Branham es Jesucristo, que Él es nuestro Redentor y esas cosas, Sudamérica está plagado con eso también. Eso a mí me hace pensar que son espíritus. El mismo espíritu que unge uno acá, unge otro allá y va a ungir otro allá. Por eso yo tengo que ser responsable con lo que digo, pero
Yo no creo que William Branham sea nuestro Salvador como lo fue Jesucristo. Solamente tenemos un Redentor y ese es Jesús. Eso yo lo tengo bien claro. Pero mire, yo estoy haciendo énfasis en Moisés porque al final de cuentas este mensaje va a ser predicado a ellos por su mismo príncipe y redentor y por Elías. ¿Por qué digo esto? Porque un judío sabe la valía que un profeta tiene. Hoy en día la gente, nosotros como gentiles, como dijo el profeta, somos paganos. Y a veces la gente, aquí mismo dentro del mensaje, no saben la valía que tiene un profeta. Nosotros tenemos que saber, de acuerdo a la escritura, lo que un profeta representa, hermano. Permítame decirle esto: por 2000 años el mundo no había tenido un solo profeta de Dios. Y nosotros fuimos privilegiados. No solamente que Dios haya enviado uno, sino que nosotros lo hayamos recibido. Allí fue donde Israel cometió su error fatal, cuando pidió la ley para servir a Dios. En Éxodo 19, después que la gracia ya había provisto un Salvador, Moisés, un profeta, ya había provisto un cordero, ya había provisto un pacto, ya había provisto todas estas cosas, y sin embargo ellos quisieron algo que ellos mismos pudieran hacer. Ellos quisieron alguna teología. Ellos. En el sermón, volviéndose al norte, predicó el 29 de enero del 61, párrafo 9. El error más fatal que Israel cometió fue en Éxodo 19. Después que la gracia les había provisto todas estas cosas y les había dado un avivamiento, ellos todavía le demandaron una ley. Pensaron que podían tener escuelas, ministros, teólogos instruidos y bueno, solo ser como el resto de la gente. Algo sobre lo que ellos mismos pudieran argumentar, algo con lo que ellos se pudieran separar unos de los otros, romper un compañerismo, la hermandad. Nosotros creemos esto y creemos eso. Si ellos solo lo hubieran dejado marchar en la manera que Dios lo tenía marchando, hubiera estado todo bien. El sermón La Iglesia escogiendo ley por gracia, predicado el 16 de marzo del 61, párrafo 14. Miren, esa es una cosa solemne. Deberíamos pensar en ella un ratito. Les hubiera sido difícil creer que delante de ellos estaban las aguas de Mara, el desierto de Sin, el monte Sinaí o Cades Barnea, donde ellos totalmente le fallaron a Dios. Escuche, cuando ellos salieron de Egipto, nunca salieron pensando en esto. Salieron pensando en que iban a una tierra que Dios le había prometido a Abraham, donde fluía leche y miel. Pero ¿qué fue lo que produjo unas aguas de Mara, un desierto de Sin, un monte Sinaí o un Cades Barnea? El apóstol Pablo dice en Hebreos que ellos quedaron postrados en el desierto porque no mezclaron fe. Y él agrega otra palabra, dice que fue por incredulidad. ¿Fe en qué? Tenían que haber mostrado que la palabra mezclar, es combinar, era ser parte de ellos, fe en Dios. Pues desde Cades únicamente eran 11 días para llegar a cruzar, imagínense. En Cades Barnea llegaron solamente en cualquier tiempo. De allí ellos pudieran haber contabilizado los días. Avancemos el día de hoy. Solamente nos restan 11 días para llegar a la tierra de promesa que el Señor nos dio. Podrían haber contabilizado 10, 9, 8, 7, 6, así hasta llegar a la hora, al día 0. Pero ¿qué fue lo que produjo? Que de 11 días que estaban de la tierra prometida, se alargaron a 40 largos años. Y no solamente eso, el Señor les dijo
que de todos aquellos que habían salido de Egipto, ninguno iba a entrar, con excepción de Josué y Caleb. ¿Y sabe usted por qué? Porque la Biblia dice que en ellos había un espíritu distinto. Hoy en día la gente piensa, y el Facebook, todo ese está lleno de argumentadores, cada quien diciendo que tiene la razón. El profeta dijo que todos esos contenciosos estuvieron condenados a quedarse en el desierto. Qué bien le hace a alguien el estar argumentando que si William Branham regresa o no regresa. Qué bien le hace a una persona enfrascarse en otro tipo de cosas. Lo único que hace es que los convierte en contenciosos, y aun cuando tuvieran la razón en sus argumentos, por el solo hecho de ser contenciosos, están condenados a perecer en el desierto. Eso es lo que el profeta dijo en el sermón volviéndose al norte. Pues de Cádiz únicamente eran 11 días para llegar a cruzar. Hermano, piensa en eso, 11 días. ¿Qué son 11 días? Son menos de 2 semanas. 11 días no es nada. Pero por ello, no por Dios. Dios les proveyó un profeta, un pariente o un príncipe y redentor. Un salvador, como dijo el profeta de Dios. Les proveyó la columna de fuego. Les proveyó la nube. Les proveyó el agua. Les proveyó todo. Maná, codornices, todo. Hoy en día, la culpa no está en Dios. Él ha provisto su palabra. Él proveyó un profeta, proveyó un mensaje, proveyó la columna de fuego, proveyó el Espíritu Santo. La culpa no reside en Dios, la culpa está en nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho con este Jesús llamado el Cristo, la palabra ungida? El profeta de Dios lo dijo desde 1955. Que la venida de Jesús ya está vencida. Es como cuando usted va a la tienda y ve un producto que tiene una fecha de caducidad y usted dice, bueno, ya no lo voy a comprar porque este se caducó hace un mes. Así, la venida de Jesús ya está vencida. Pero ¿qué es lo que nos tiene aquí todavía? Primero, yo creo porque falta por entrar el último elegido. Pero segundo, ha sido causa de la gente, de nosotros mismos. Ellos no lo hubieran podido creer, porque ellos ya habían visto que se habían hecho tantas grandes cosas. Ellos estaban seguros que estaban en la voluntad de Dios, igual que nuestros padres lo estaban unos cuantos años, y sí lo estaban, pero allí fue donde cometieron su error grande y fatal. Ellos. El error más grande que Israel alguna vez cometió fue cuando renunció la gracia y aceptó la ley. Cometió el error más grande en Éxodo 19. Fue uno de los errores más fatales que cometió. El pacto que Dios hizo con Abraham fue completamente gracia, pero la gracia había provisto para ellos un libertador, un profeta, un cordero de sacrificio. Había provisto el avivamiento más grande que alguna vez habían tenido, y sin embargo ellos no estaban satisfechos con él. Ellos querían algo sobre lo cual argumentar. ¿Sabe una cosa? Hubiese sido mejor para mucha gente y principalmente para muchos ministros que tuviéramos los 29 sermones que originalmente se imprimieron del profeta en español originalmente. Y usted dice, ¿por qué dice esto? Debemos de tener todo el mensaje, es verdad. Pero hoy en día, tener todo el mensaje, o en español, tener la mayoría de los sermones del mensaje solamente han servido para algo.
para que las peleas sean más encarnizadas. Porque entonces la gente ya tiene algo más de donde echar mano. Cuando debería de ser al contrario. Si Dios en estos años ha permitido que, mire, yo recuerdo, yo se los he dicho, cuando yo llegué al evangelio a principios de los 80s, había 2 o 3 mensajes que se le podían dar a uno y ya no había más porque nadie imprimía en aquellos entonces. No sé si les conté que yo en la escuelita donde daba clase, yo transcribía en una maquinita Olivetti que había comprado un año atrás y no sabía ni para qué. Transcribía los mensajes porque no tenía. Yo mismo hice mi propio audio de las 7 días de la iglesia en cassette. Porque no existía. Los únicos libros de la ciudad los tenían los ministros y los que llegábamos nuevos, ¿qué? Pues ni modo, no había otra cosa. Hoy en día Dios nos ha bendecido y yo creo que el pueblo hispano es el que tiene más sermones en español. Pero ¿para qué? ¿Qué hemos hecho con eso? Lo hemos utilizado solamente como un instrumento para contender, para ver quién tiene la razón, para ver quién puede sacar la revelación entre comillas que deslumbre a la gente. El mensaje no vino para eso. El mensaje vino para preparar una novia. Y los primeros que tenemos que entrar en conciencia somos nosotros los ministros. Este mensaje no es para contender, para decir, ahorita les voy a demostrar que yo sé más citas de memoria que cualquiera de ustedes. ¿Y qué me reditúa eso a mí? ¿Qué le reditúa eso a cualquier ministro? Dios ha enviado su palabra para que sea predicada y vivida. Como dijo el profeta, ministro, viva los sermones que predica, congregación, viva los sermones que oye. Y eso tiene su razón, porque si a la gente se le está inyectando amargura y amargura y amargura y amargura, eso es lo que la gente va a vivir. Y llega un momento en que la gente se convierte, las iglesias se convierten en pequeñas sectas, cuando no debería de ser de esa manera, hermano. Nosotros formamos parte de un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo místico de Jesucristo. Y no es mi asunto descalificar al grupo o al ministro, a lo quien sea. Dios se encargará de eso en su momento. El profeta dice, ellos querían algo sobre lo cual argumentar. Ellos querían algo que pudieran tener algo para hacer con ello. Ese fue el primer error. ¿Dónde fue? Éxodo 19, pidieron una ley. El segundo error, este error lo cometen precisamente antes, en la frontera, en Cades Barnea. Y es cuando ellos se niegan a poseer la tierra. Esa tierra el Señor se las había prometido desde Abraham. Generación tras generación se contaban como una tradición oral que eran un pueblo especial, que Dios le había prometido a Abraham que algún día iban a entrar a una tierra que fluía leche y miel. Bueno, todo estaba bien. Pero entonces, 12 espías, Moisés, el Señor le dijo, porque aquí hay otra cosa, Moisés nunca actuó por su propio criterio. Todo lo que él hizo fue por mandamiento de Dios. Le dijo, Moisés, sepárame a 12 cabezas de tribu. 12, una que vaya representando a cada tribu. Y ellos van a cruzar el Jordán, y no solamente van a cruzar el Jordán, sino que van a ir a reconocer la tierra. Imagine usted aquellos hombres diciendo, gloria a Dios, fuimos escogidos, esto es maravilloso, vamos a ser los precursores que vamos a entrar a la tierra. Eso estaba bien antes. Pero cuando entran a la tierra, ellos pensaron que la tierra estaba vacía, que era como que el Señor les iba a tener una gran propiedad solamente para que cada quien midiera su lote y ahí se iba a establecer. Así como cuando mucha gente se equivoca y piensa que venir al verdadero cristianismo es venir a un día de campo. No, venimos a una batalla.
Por eso a usted nunca le vamos a decir algo distinto. Aquí es una batalla, y quiero decirle que no es cualquier batalla, es la más grande batalla jamás peleada. Esa es la verdad. Para que de una vez uno entre en conciencia y diga: Señor, ¿a qué he venido? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahora, Números 13, 30 al 33. Ellos llegaron o fueron a la tierra. Y mire, aquí hay algo tremendo. O fueron a la tierra, pero no regresaron con la misma actitud con la que habían ido. Antes de leer esa escritura, voy a leer Éxodo 14, 35 o 37, donde dice: y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Esto ya nos habla más adelante, pero mire, nuestra Biblia en español dice: aquellos varones que hablaron mal de la tierra. En la Biblia que el profeta usa dice: aquellos varones que trajeron un reporte maligno. Perdón, Números 14. Si dije Éxodo, me equivoco. Números 14. O sea, aquellos varones trajeron un reporte maligno, y ese reporte maligno fue el que permeó en la gente. Mire, ahora sí vamos a ir a Números 13. Entonces Caleb, Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. Y la gente ya estaba atemorizada, porque aquellos que trajeron el reporte maligno les dijeron: sí, ahí está la tierra, pero es una tierra que traga a sus moradores, porque esa tierra nos está habitada, está plagada por gigantes, y nosotros al lado de aquellos gigantes parecemos langostas. Eso era para atemorizar a cualquiera. Dice la Biblia que cuando la gente escuchó ese reporte, la gente comenzó a temblar, comenzó a llorar, su corazón desfalleció. Ahora, ¿por qué? A causa de ese reporte maligno. Y en Números 14:1 dice: entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Hermano, en vez de haber llorado, debieron de haber tenido un avivamiento y haber dicho: sí, estos hombres nos están diciendo que la tierra ya está, y que es como el Señor lo dijo. Hoy en día, en este tiempo, no fueron 12, pero fue uno que fue a reconocer la tierra a la que vamos. Y nos dijo la palabra sublime, ni siquiera la palabra adecuada. La palabra perfección no es la palabra adecuada. Eso debería de producir algo en nosotros, de saber que efectivamente hay un cielo que nos espera, que no es una invención de nadie, sino que es real. Al mismo tercer cielo al cual San Pablo fue transportado. Pero en vez de eso, el pueblo lloró. Estaban desencantados. Y la primera cosa fue apuntar su dedo a Moisés, como si Moisés fuera el responsable de ello. Moisés era el instrumento de Dios, el responsable de todo este escenario era Dios mismo. No fue Moisés quien abrió el mar rojo. Una vara no tiene poder para abrir ningún mal. Fue el poder de Dios en la vara. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. O sea, si ya están aquí
aquellos que nos dijeron, y por si fuera poco, mire, depende a dónde usted enfoque. A veces la gente solamente está viendo las cosas malas y el lado negativo, y todo lo ve mal en el hermano, en el predicador, en cualquiera. Caray. Pero que alguno de ellos no se pudo haber pensado que aquellos hombres venían jadeando, porque traían aquí un palo, y en ese palo venía un racimo de uvas. Eso no lo encontraron en Egipto. Eso no estaba en el desierto. Eso estaba en la tierra prometida. Mire, yo aquí traigo una foto, quizá no la pueda mostrar. Mire, la tierra de Israel, a pesar de todo, sigue siendo una tierra de bendición. Hay una, déjeme ver, ojalá y la encuentre. Hay una, hace tiempo la publiqué en Facebook. Hay una región de Israel en la cual hay viñedos. Y usted sabe hoy en día, como es natural, en muchos de los viñedos les ponen nutrientes, les ponen, ¿cómo se llama eso que le ponen a los cultivos? Fertilizantes y todo ese tipo de cosas. Pero en esa región los judíos no permiten que a los viñedos se les pongan fertilizantes. ¿Por qué? Porque ellos, de ahí es donde crecen las uvas, y esas uvas las tienen para un propósito, y el propósito es que de ahí salen el vino para la Pascua que ellos celebran. Y sabe una cosa, milagrosamente, porque tiene que ser eso, Dios se ha encargado en el siglo XXI de que en esa región, y solo en esa región, porque tienen esas para ese propósito, crezcan un tipo de uvas que no crecen en ninguna otra parte. Mire, yo quisiera encontrarla, traigo aquí tantas fotos que, y ¿sabe usted por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. Perdón, hermano, déjeme ver, si no la encuentro después se la voy a mostrar. No, quizá no la encuentro, a lo mejor ya la pasé. Es ahí, incluso esa foto yo la tenía por aquí separada, en la cual aparece eso. No, yo quizá ya la pasé. ¿Sabe una cosa? Bueno, quizá no encuentro la foto, pero le voy a decir. Desde luego que ahí las personas no la tienen cargada en un palo sobre el hombro, pero se tomaron una foto a un lado de un racimo de uva, dos personas adultas, y ¿sabe una cosa? El racimo de esas uvas le llega más o menos quizá como desde el hombro hasta el suelo, un racimo así de grueso. ¿En qué parte del mundo se produce eso? En ninguno, solamente allí. Para que, ahora, ¿qué muestra el Señor con eso? Que cuando dice la Biblia que se requerían 2 hombres para que cargaran un solo racimo de uvas, no estaban exagerando, sino que eso era exactamente así. Déjenme ver, no, quizá no la encontré. Pero bueno, para mí eso, hermano, es demasiado sobresaliente. Ahora, no, creo que no la encontré. Ok, la voy a dejar por la paz, después se la muestro. Mire, quizá el próximo domingo traiga una diapositiva y se la voy a proyectar antes de que comencemos el sermón para que la vea. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, ¿qué más podremos que ella? Hermano, parecía que aquel hombre estaba como, bueno, quizá la gente le decía: oye, pero ¿por qué estás diciendo que más puedes tú que ella? Que tú puedes más que ellos. ¿Sabe una cosa? Dijo el profeta: ellos no estaban mirando a las circunstancias, estaban mirando a la promesa de Dios.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son gigantes de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Termino leyendo estas dos citas. Volviéndose al norte, párrafo 24, dice el profeta: ahora nos damos cuenta que ellos viajaron entonces allá a Cades Barnea. En Cades Barnea ellos cometieron el error más fatal que jamás cometieron. Israel cometió un verdadero error cuando llegó a Cades Barnea. Bueno, ellos tenían sus 12 cabezas diferentes, 12 grupos diferentes de ellos, y ellos los enviaron a espiar la tierra prometida para ver lo que podían conseguir, cualquier información del interior. Cuando ellos regresaron, encontramos que había 10 del grupo que dijeron: es imposible tomarla, sencillamente no lo podemos tomar, es muy difícil, nosotros somos pequeñísimos al lado de ellos, parecemos langostas. Pero había 2 que tenían la evidencia. Ellos habían estado en alguna parte. Cuando regresaron, ellos tenían los frutos de la tierra. Ellos regresaron para dar a conocer que ellos habían estado allá, y al regresar trajeron la evidencia de que era una tierra buena. En la iglesia, escogiendo ley por gracia, párrafo 33. Entonces la Biblia dice que eran 11 días de viaje desde el monte Seneía hasta Cades, 11 días después que recibieron su adoctrinamiento de teología, sus obras que ellos querían hacer. Ellos cometieron el error más grande que alguna vez cometieron. En Cades es donde ellos dudaron la palabra de Dios. Desde el momento ellos estaban siguiendo la línea con Dios hasta que fueron adoctrinados. Ellos cometieron su error fatal a no creer que la palabra de Dios era la verdad. Entonces, hermano, apenas hemos estudiado estos 2 errores que el pueblo de Israel cometió, pero todavía faltan 2 que queremos ver, y el último de ellos fue el error más fatal que alguna vez Israel pudo haber cometido. Y después vamos a ver, recuerde que la Biblia dice que cuando ellos el profeta nos dijo que cuando ellos les faltaron al respeto, los egipcios, al pueblo de Israel, entonces se levanta aquel faraón que no conocía a José, pero Dios era la sazón para que Dios tuviera o estuviera listo para la liberación de ellos. Esto mismo viene sobre este mundo. Se va a levantar, el profeta ya lo dijo, se lo voy a repetir, después se lo voy a leer: un faraón que no conoce a José. ¿Para qué? Para poder forzar. Por eso el profeta de Dios no en balde dijo que viene un aprieto, hermano. Pero la Biblia, pero yo no creo que la iglesia tenga que esperar en el aprieto para poder estar en línea en la palabra del Señor. Dios nos ha dado suficiente tiempo. Dios ha extendido su misericordia. Dios nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para que haya una novia que se esté preparando. Para eso solamente. Así que estas cosas que hemos hablado respecto a Israel, yo espero que usted las tome en su corazón, y después vamos a ver los siguientes errores, y para ver lo que esos errores le costaron al pueblo de Israel. Yo le decía que tiempo atrás yo tengo un artículo de varias entregas donde ellos se preguntan: ¿por qué a los judíos? ¿Por qué a los judíos los odia la gente? ¿Por qué los judíos son todo mundo, en todas las partes del mundo donde van, la gente los mira mal? Pero ¿sabe una cosa? Después de todo, no porque sean los judíos, sino porque siguen siendo el pueblo elegido de Dios, es la única nación que hasta hoy en día, desde los tiempos bíblicos, que permanece. Yo les decía tiempo atrás: ¿dónde están los filisteos? ¿Dónde están los amorreos? ¿Dónde están los jebuseos? ¿Dónde están aquellos otros pueblos que eran enemigos del pueblo de Israel? ¿Dónde están hoy en día? Desaparecieron de la faz de la tierra. Sin embargo, ellos, no por ellos, sino por Dios, ellos hubieran sido borrados del mapa por Hitler. Porque también ahí cuando entremos a eso es una cosa importantísima, el por qué. Pudieran haber sido borrados del mapa, pero Dios, ahora sí que, en lo que dijo el apóstol Pablo, Dios
hablaba solamente del endurecimiento de Israel parcialmente, o sea, en parte. Así que en esta mañana yo espero que esto que hemos hablado hasta aquí sea, vaya poco a poco abriéndonos el panorama de lo que del plan que Dios tiene para el pueblo de Israel. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana, Señor, Padre, porque tú nos has permitido avanzar hasta aquí, Señor Jesús. Padre, al mostrarnos, Señor Dios, en tu palabra, Señor, estas cosas que son, Padre, una reflexión también para nosotros, Señor Jesús. Padre Celestial, porque sabemos, Dios, que la misericordia para el gentil está a punto de cerrarse, Señor. Dios, un día de estos, Padre, esto se acabará, Señor Jesús, y ya no habrá más esperanza, Señor, porque tú tendrás que regresar este mismo mensaje al pueblo de Israel, Señor. Padre, mientras vamos avanzando en esto, Señor Jesús, permite, Padre, que cobremos conciencia, Señor, también de cuál es el papel que estamos desempeñando en este plan tuyo, tuyo para el tiempo del fin, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, ayuda a esta iglesia, ayuda a cada oyente, Señor, y que tu palabra sea de bendición y edificación para nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo.